Buenas tardes, tutor y compañeros. Mi nombre es Sharon Fuentes, hago parte del grupo SEAT de la ciudad de Uitama del programa Comunicación Social. El día de hoy vamos a hablar de cultura a través de un concepto antropológico. Hablamos de cultura a todo aquello que tiene que ver con lo que el hombre hace, dice y piensa. La cultura es la configuración de la conducta aprendida y de los resultados de dicha conducta desde la conducta individual aprendida y desarrollada en la sociedad. ¿Qué pasa? No podemos hablar qué cultura define un comportamiento individual. Es de los comportamientos individuales desarrollados en la sociedad que podemos hablar de cultura. La antropología es la ciencia que analiza al hombre en el contexto social y cultural. Por esto, estas se relacionan. Antropología viene del griego antropos, que significa hombre o humano, y logos, que significa conocimiento. La cultura surge de la necesidad de adoptar un término que caracteriza los aspectos comunes de ciertas formas de comportamiento propias del ser humano. A diferencia de los animales, el hombre tiene la capacidad de crear cultura a través de la evolución, producto de un aprendizaje. ¿Qué pasa? Los animales, por sus especies, podemos deducir cuál será su comportamiento. El ser humano no. Es tanta la diversidad de cultura que no podríamos definir como tal un concepto o una conducta para ciertos grupos. Los antropólogos se definían o se separaban en dos grupos según el concepto que le daban a antropología. Primero estaban los materialistas, los cuales pensaban que cultura era el comportamiento observado de los objetos materiales que facilitaban la adopción de un grupo en un entorno social. Incluía el conocimiento, las ciencias, el arte, la moral adquiridas por la sociedad. Por otro lado, estaban los mentalistas, los cuales decían que la cultura era una serie de reglas y normas dadas para el comportamiento humano, que comprendía una serie de hechos ordenados, dándoles un sentido. Estas dos tenían relación. Lo que estos tenían en similitud era que pensaban que la cultura era utilizada como referencia a todos los comportamientos de un grupo social. Todos los aspectos de la cultura de un grupo eran determinados y respondían a un modelo único, y todas las culturas estaban sujetas a procesos de cambio, ya sean con mayor intensidad o con menor intensidad. La vida social siempre se desarrolla dentro de un grupo. La cultura ayuda a buscar al hombre en sí mismo su propia conducta. Nos proporciona una ayuda a facilitar la predicción de la propia conducta humana. Mientras más conozcamos de una cultura, más fácil nos va a ser predecir la conducta normativa de sus miembros. No podemos confundir el término cultura y el término sociedad. Cuando hablamos de sociedad, hablamos de un grupo de personas con principios comunes que ocupan un espacio determinado y buscan un mismo fin totalmente tangible, a diferencia de la cultura. Para hablar un poco más acerca de cultura, vamos a definir tres términos. Uno, que es la enculturación, que es el aprendizaje consciente o inconsciente, y nos ayuda a hablar, a determinar desde que somos pequeños la manera en la que caminamos, en la que nos comportamos, si algo está bien, si está mal, pero eso lo vamos definiendo con el paso del tiempo. A medida que vamos creciendo, somos nosotros quienes tomamos la decisión y determinamos de hacerlo o no hacerlo, hasta, digámoslo así, hasta nuestra muerte. Por otra parte está el relativismo cultural, que es la esencia que tienen las sociedades dependiendo de sus comportamientos. Son únicas, son singulares. Y por otro lado está el etnocentrismo, que habla de la tendencia a creer que mi cultura es mejor que las otras. De por sí, el ser humano tiende a creer en esta tendencia. Espero hayan aclarado un poco más acerca del concepto de la palabra cultura, qué relación tiene con la antropología y los diferentes términos que tratamos en la unidad. Gracias, recuerden, mi nombre es Sharon Fuentes.